Muy bien, para terminar, vamos con la última sección. La semana pasada vimos la última de la ética de la vida en Cristo, que es la ética laboral, la perseverancia en la oración y la ética en el mundo, o sea, cómo comportarnos en el mundo. Y ya llegamos al epílogo. Como les contaba al comienzo del estudio, las cartas de esta época tienen cierta estructura y parte de esa estructura siempre terminaba con un epílogo que era los saludos protocolares, por así decirlo. Y esto se encuentra desde el versículo 7 del capítulo 4 en adelante. De hecho, en muchas Biblias aparece, o sea, en la Reina Valera 60 aparece como salutaciones finales, ¿cierto? Lo pueden ver ahí. Bien, versículo 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel y, perdón, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Bueno, como recordarán cuando lo vimos en la introducción, la carta escrita por Pablo es una carta que él la escribió desde la prisión, porque Epafras fue a donde él estaba a contarle cómo estaba la situación en Colosas, y Epafras se queda en Colosas, recuerda que él fue a Roma a ver cómo estaba, y Pablo envía esta carta por mano de Tíquico. De hecho, esta carta, junto con la carta a los Efesios y la carta de Filemón, son las tres cartas que son escritas al mismo tiempo, y todas fueron enviadas aparentemente por Tíquico. Y si no, es probable que la de Efesios se envió un poquito antes, un poquito después, pero son muy similares. De hecho, la carta de Efesios, lo vamos a estudiar un poquito más adelante en un par de versículos, tiene muchos versículos que son similares a la carta de Colosenses. Si de hecho tú lo vas leyendo paralelo, tiene muchas, muchas, muchas similitudes. Cambia, obviamente, el propósito, pero como que el apóstol tenía en mente como los mismos pensamientos. Es como cuando, por ejemplo, te hacen, bueno, no sé, o un predicador, por ejemplo, estudia algo, estudia un tema, y en todos sus mensajes siguientes, dos o tres mensajes, como que tiene ese mensaje, como, o sea, como tiene cierta idea en mente, y lo repite, lo repite, lo repite. ¿Por qué? Porque está fresca esa idea, fresca ese pensamiento. Para Pablo debe haber pasado algo similar. Bueno, ¿quién era Tíquico? Bueno, antes que todo, dice el versículo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Si te das cuenta, la carta Pablo no ahonda mucho en su situación. No es como la carta de Filipenses que estudiamos anteriormente, donde Pablo explica mucho que él está en Roma, que está mal, que está esperando el veredicto, ¿cierto? Y está como contando harto sobre lo que está pasando. Acá, si te das cuenta, Pablo no habla mucho sobre su situación en Roma. Sí menciona que está en prisiones, ¿cierto? Pero se enfoca principalmente en los colosenses. Entonces, no olvidemos que las cartas, cada libro de la Biblia tiene una audiencia original y se escribió en un contexto original. No es lo mismo que tú leas Gálatas a que leas Colosenses, por ejemplo. Porque Gálatas fue a otra audiencia, con otro problema, con otras dificultades, con otras diferencias teológicas, y principalmente en otro contexto se encontraba Pablo. Pablo no estaba dentro de una cárcel, ¿cierto? Y ese es el problema cuando sacamos los versículos fuera de contexto. Siempre pensamos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos imaginamos a Pablo tomando sol en una playa en el Mediterráneo, ¿cierto? Tomándose un juguito de oliva. No sé cómo será el jugo de oliva, no me tinca que será muy bueno, pero tomando algún refresco, ¿cierto? Quizá un vino mezclado con agüita, por los dolores estomacales. No, pues no es el contexto. Entonces, tenemos que recordar dónde Pablo se encuentra. Pablo se encuentra en una Roma, en una cárcel en Roma. Y obviamente los miembros de la iglesia de Colosas quieren saber sobre Pablo, quieren saber, y sería igual triste que después de todo esto, ellos están muy preocupados, mandan a Epafras, también quizás cuéntanos cómo está Pablo, y no tienen ninguna noticia de Pablo. Y una carta como esta, que se demora en escribir, que se piensa, que demora en llegar, estamos hablando de meses. Entonces, si no había ninguna noticia sobre lo que le pasaba a Pablo, acá no iban a tener nunca. Entonces Pablo les dice que todo lo que le pasaba a él, Tíquico se los va a hacer saber. O sea, no es necesario ahondar en eso en la carta, dice Pablo, porque esto se lo va a contar Tíquico de forma presencial. Y es muy interesante que si te das cuenta que Pablo no ahonda en la carta, no dedica tiempo a sí mismo, dedica tiempo a preocuparse por los colosenses, a preocuparse por la salud espiritual de ellos, preocuparse por los problemas que están enfrentando.
Y es por eso que da esta recomendación final sobre todo lo que le está pasando y que lo iba a ser comentado por Tíquico. Ahora, ¿quién es Tíquico? De acuerdo a la definición de Pablo, y no vamos a andar mucho en esta definición porque son palabras que ya estudiamos durante Colosense y también durante Filipense, pero dice que era amado, hermano, fiel, ministro y consiervo. Y el hecho de ser amado es que era receptor del amor de los cristianos que deben tener uno por otro, era un hermano en Cristo, por lo tanto él lo amaba. Hermano porque era parte de miembro de la familia de Dios. Fiel, recordad que quiere decir constante en sus afectos. Yo soy fiel a una causa, ¿cierto? Soy fiel a una persona. Soy constante a mis afectos, en mis sentimientos, no varían con respecto a esa persona. Un perro es fiel porque se mantiene constantes en el cariño a ese tipo. Tú le puedes pegar a algunos perros y algunos perros se mantienen fieles, se mantienen ahí, ¿cierto? No sé si vieron La vida secreta de las mascotas 2. Nosotros la vimos hace poco, por eso lo tengo en mente. Y yo me acordaba de mi perrita, porque estaba como en el veterinario y había un perro que le preguntaba, ¿y a ti por qué te traes? No, porque soy un perro malo. Y mi ama dice que soy perro bueno, pero siempre soy malo, y yo creo que soy malo. Y como que el perro era súper tímido. Y mi perra es así, pues como que por más que tú a veces no haces nada, como que te giras brusco, mi perra como que salta, así como que tiene miedo, como que si alguna vez lo hubiéramos maltratado. Es como que tiene un trauma la perra. Pero dentro de todo, esa perrita es súper fiel, pues tú le puedes hacer algo, quizás la puedes retar, pero siempre va a estar ahí para ti. Es fiel, es constante en sus cariños hacia una persona. Y nosotros como cristianos somos llamados a ser constantes en nuestros afectos hacia Dios. Tíquico era fiel a Dios, obviamente, y era un fiel ministro. La palabra ministro literalmente viene de diácono. Y diácono, que también la estudiamos y por eso no lo estamos repitiendo, quiere decir mayordomo, aquel que sirve las mesas. Y además, bueno, en este contexto era alguien que sirve en un ministerio, que sirve al Señor. Sirve a los hermanos y de esa forma sirve al Señor. Y además es consiervo. Y aquí es codulos. También recordarás que la palabra dulos, que también la vimos al comienzo, quiere decir esclavo. Por lo tanto, es un coesclavo. O sea, esclavo igual que él, igual que Pablo, que tiene un mismo Señor. Por lo tanto, Tíquico, ¿quién era? Era un colaborador del ministerio de Pablo. No aparece solamente acá en la historia de la Biblia, aparece también en el libro de Hechos. Aparece en el tercer viaje misionero de Pablo. Ahí se menciona por primera vez. Aparentemente también sabemos que Tíquico, bueno, Tito era un pastor que dejó Pablo en Creta, y parece que Pablo le envía a Tíquico para que haga como la posta, como el cambio con Tito. Y al final del ministerio de Pablo, Pablo envía a Tíquico a Éfeso para servir a la iglesia allá. Y tenemos un par de pasajes donde menciona eso. La Camila, Anto y la Sofi, lean estos tres pasajes, por favor. Hechos 24, Tito 3:12 y 2 Timoteo 4:12. Y el Carlito Salazar, Filemón, versículos 1 y 2. La Javi, Filemón, versículo 10. La Cote, Hechos 24. La Gaby, 19, 29 y 30. La Dani Quesada. Esto de aquí, por favor. No sé si la Dani me está... Quiero como pegar. ¿Sí? ¿Estamos bien, Dani? Ya. Y la Gabriela Quesada, Hechos 27, 1 al 12. Esto de aquí. Ya tenemos hartos pasajes de referencia porque hay hartos nombres y vamos a ver dónde más aparece. Bien, Hechos 24. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces de este versículo vemos que Tíquico era oriundo de Asia y acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero junto con otro grupo de personas. Entonces Pablo no trabajaba solo. Siempre leemos de Pablo, acá Pablo ya, pero Pablo cuando viajaba nunca andaba solo. Siempre tenía un equipo. En su primer viaje era solamente Bernabé, en el segundo fue Silas, pero se les fue sumando mucha gente en el transcurso. Muchos creyentes se iban sumando al viaje de Pablo. Y en este caso, mira, ya tenemos Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Tenía 7 personas que lo estaban acompañando, junto con Lucas probablemente, que también andaba con él. Ahora no sé cómo Pablo se le ocurre andar con segundo, que venga a andar con segundo, anda con primero, ¿cómo andar con segundo? Ya, Tito 3:12. Nunca le pongan a su hijo segundo.
pen, que van en el segundo. Como berreador. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Esto está escrito en Tito y es una de las 3 cartas pastorales que tenemos, primera y segunda Timoteo y Tito, son las 3 cartas pastorales, porque son escritas a pastores de iglesias, y Tito está en Creta. De hecho, puede leer en el pasaje en Tito, donde dice, te dejé en, a ver si pillo, en Tito 1.5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo vio a Creta, vio que tenía problemas, y le dijo a Tito, Tito, quédate acá y pastorea la iglesia porque está con problemas. Entonces, en 3.12, cuando le envía la carta, le dice, aparte te envié a Artemas y a Tíquico, y probablemente, como ellos iban a quedar ahí, él podía ir a Nicópolis para encontrarse con Pablo. Entonces era como el reemplazo en la iglesia de Creta. Y al final del ministerio lo tenemos en 2 Timoteo 4.12, que fue la última carta que escribió Pablo antes de morir. A Tíquico lo envía a Éfeso. Corto, ¿cierto? Corto y bueno. Y ahí dice que Tíquico fue enviado a la iglesia de Éfeso también a pastorearlo. Entonces, Tíquico, que fue el que llevó esta carta de Pablo a los colosenses, no era cualquier pelagato, por así decirlo. Era parte del equipo misionero de Pablo. Era pastor. ¿Por qué? Estuvo pastoreando en Creta, estuvo en Éfeso y estuvo sirviendo mucho a Pablo en ese sentido. Ahora, como ya lo hemos comentado, es muy interesante cómo Pablo se considera un igual a Tíquico. Recuerda, estamos hablando de Pablo el apóstol, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento y de las cartas donde aprendemos casi toda la doctrina que tenemos de nosotros como creyentes en la época de la iglesia. Pero Pablo nunca se consideró el supercristiano o el más bacán que los demás. Y lo otro que es importante notar en esto es que fíjate la disposición de Tíquico. Ahora, imagínate que de repente tu pastor te dijera, oye, necesito que dejes todo lo que estás haciendo y te pegues un viaje a Arica en auto, manejando tú, llega lo más pronto posible, llévale esta ofrenda porque, no sé, pues, tan mal la compra y, no sé, y la ofrenda tiene que ser presencial y llévale estos libros al pastor de allá y después de vuelta pasa por Arica, recógeme un par de cosas, pasa después por La Serena y después llega a Concepción nuevamente. Imagínate que tu pastor te dijera eso. Ya, multiplícalo como por 10. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tíquico, porque al final, ¿qué está haciendo? Está haciéndose un viaje. Recuerda que los viajes son peligrosos, recuerda que demoraban semanas, ¿cierto? Piensa que Tíquico tenía familia. Por donde tú lo veas, él era un cristiano muy dispuesto al trabajo. Por eso Pablo le dice que era un fiel ministro. Era una persona que era fiel al Señor en su ministerio. No le importaba dónde Pablo lo enviara, él iba fielmente a cumplir la misión. ¿Y qué ejemplo tenemos entonces de trabajo, de sumisión y lealtad a su pastor, o a su líder en este caso, que era Pablo? Y por lo tanto, la próxima vez que escuchemos que nuestros líderes nos piden algo, o nuestro pastor nos pide algo, piensa en Tíquico y piensa en el ejemplo que él te da. ¿Ok? Dame un segundo. Le dieron los monos al pequeño. No este mono, otro mono. Ya, versículo 8. Sigamos, dice, el cual, hablando de Tíquico, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. La razón por la cual Pablo envía a Tíquico no es simplemente, como dice acá en el versículo 7, para que les cuente todo lo que a él se refiere, o sea, para que les cuente lo que le está pasando, sino que también quiere que Tíquico pueda conocer la situación de los hermanos en Colosas y de esa forma él pueda confortarlos. Fíjate, para que Tíquico conozca lo que a vosotros se refiere, para que Tíquico sepa qué le está pasando a ustedes. El verbo ginosco es conocer, es saber profundamente algo. El conocer del mismo conocer de relación. Para que Tíquico pueda profundamente entender todo lo que a ustedes le está pasando y pueda confortarlos, pueda animarlos. Pablo, nuevamente, si bien está en cárcel, si bien está en problemas, él está preocupado por los colosenses.
tan preocupado que si Pablo hubiera podido, él mismo hubiera ido a verlo. Pero obviamente él no podía. Y por lo tanto, ¿qué hace? ¿Envía al más penca? No, pues envía al de confianza. No envía el segundo, pues envía el primero. ¿Cómo va a enviar al segundo? Tenéis que enviar al que realmente está, el que te representa, el que tiene el mismo ánimo que tú. Es un embajador en su nombre que se interesa de la misma forma que él se preocupa por ellos. Pero Pablo no solamente lo envía a él, a los colosenses, a Tíquico, sino que le envía recomendaciones por él y manda recomendaciones a Onésimo. Ahora, no lo vamos a ver ahora con detalle. Para el próximo estudio que hagamos después de un par de vacaciones, que estudiemos la carta de Filemón, vamos a ver quién es Onésimo, pero en resumen, Onésimo es un miembro de la iglesia de Colosas, y ya les contaba un poco la historia, que él era esclavo de Filemón. Ahora, Onésimo, junto con Tíquico, había compartido con Pablo sus prisiones, por lo tanto ellos juntos le iban a comentar cómo estaba Pablo. Y Onésimo era originalmente esclavo de Filemón, que salió arrancando aparentemente de Filemón, y por la providencia de Dios se encontró con Pablo, y al final el mundo es chico, el mundo antiguo también era chico, y al final todos se terminan conociendo y todos son amigos de todo el mundo. Entonces, junto con esta carta a los colosenses, Pablo manda una carta a Filemón, que es una carta personal, y por lo que estamos nosotros en el siglo XXI tratamos como de armar un poco la historia. Aparentemente la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Mira Filemón versículo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Muchos piensan que como están todos juntos y hablando de tu casa y que están los tres, sean una familia. Que probablemente la esposa de Filemón sea la señora Apia, un bonito nombre, y que el hijo se llama Arquipo. Oye, estos griegos eran espectaculares poniendo nombres, me impacta. O había algún tipo de parentesco. Y la iglesia se estaba reuniendo aparentemente en la casa de Filemón o la casa donde también vivía Arquipo. Y Pablo le dice a Filemón, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. O sea, de alguna forma, este esclavo Onésimo fue evangelizado por Pablo. Y Pablo envía entonces a Colosas a Onésimo y a Tíquico. ¿Ok? Estos son los dos mensajeros que van con las cartas. Ahora, ¿por qué envía a Onésimo? Eso va a quedar para la siguiente película, ya para la segunda parte de Los Vengadores. Bien, después Pablo pasa a una gran sección que se conoce como el saludo de los colaboradores, donde hay una lista de 6 personajes que están con él, que mandan saludos, y que están con Pablo en la cárcel. Recuerda, este es el equipo misionero que tiene Pablo. Pero antes de continuar con eso, ¿alguna duda con el versículo 8 y 9? Ya, muy bien. Entonces, saludo de los colaboradores. En esta penúltima sección, Pablo menciona a todos los que están con él y que dan saludo a los hermanos. Lo que recuerda, y esto es muy importante que lo entendamos, que esta es una carta real. ¿Ok? No es un tratado teológico. No es un escrito, Pablo dijo, ya, a ver, voy a sentar acá, vamos a escribir sobre la omnipresencia de Dios. No. Pablo, apóstol, con iglesia a su cargo, pensó, esta iglesia tiene problemas, vamos a resolver los problemas, le voy a escribir una carta. Y yo los conozco, yo los amo, le voy a mandar saludos. Y la gente que está conmigo, yo me imagino a Aristarco diciéndole, oye Pablo, mándale saludos hermanos de Colosas, por favor, ponemos un saludito en la esquina. Oye, pues que no tengo tinta. Ya, bueno, se haya apretado, ya, bueno, ya te voy a colocar aquí. Y ahí fueron dando, ya, y llegaron todos los demás, oye, yo también quiero, por favor, a mí también, pero ¿por qué Aristarco sí, a mí no? Así ha sido. Estaban todos con él y todos diciéndole, oye, ¿vas a escribirle a ellos? Por favor, mándale saludos, porque yo los quiero mucho, los conozco, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es una carta real.
y la Biblia es real en ese aspecto, y especialmente las cartas, que son personales. Nuevamente, Filemón, Tito y Timoteo son cartas a una persona, que Pablo, y las cartas de Juan, especialmente segunda y tercera Juan, también son cartas a una persona. Entonces hay que entender eso. Y también para entender un poco el contexto tenemos que tratar de imaginarnos la situación, porque nosotros estamos... Imagínate que te encuentras con un celular en la calle y de puro cubuchento no tiene clave y te pone a revisar los WhatsApp. No vas a entender nada de lo que están hablando porque no entiendes el contexto, no entiendes quién es quién. Pero quizás leyendo vaya a sacar, parece que mira, la Juanita es la mamá de la esposa. Y que tiene acá con el corazoncito, esta es la esposa. Y empiezas como a interpretar un poco lo que están diciendo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso es importante que siempre que tú lees la Biblia, estos nombres que muchas veces los pasamos, si tú buscas una concordancia, buscas la Biblia en línea y pones estos nombres, te aparecen como otros 3 versículos donde aparecen, y te da un cuadro más general entonces de quién son las personas. ¿Ya? Por eso es importante que estudiemos bien la Biblia. Versículo 10 entonces, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco era oriundo de Tesalónica, donde Pablo fundó la iglesia allá. Miembro también del equipo misionero de Pablo, quien en otras ocasiones incluso había sufrido por causa del Evangelio. Leamos, Hechos 19, 29 al 30. Si lo pueden buscar todos, búsquenlo igual. ¿Quién lo lee? Yo. 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. En Éfeso hubo un alboroto no grande, no pequeño, dice, acerca del camino, o sea, acerca del cristianismo. ¿Por qué? Porque en Éfeso tenían un templo que era Diana, el templo que es una de las maravillas del mundo, ¿cierto? Y que está ya destrozado actualmente. Y los griegos estaban muy preocupados que con el nuevo cristianismo la gente iba a dejar de adorar a sus dioses, que se iban en la pobreza. Hubo una revuelta social, hicieron un plebiscito, quedó la crema, agarraron a todo el mundo, se juntó, empezaron con palos, y tú lees el capítulo y es realmente una revuelta social. De hecho, estaban tan preocupados, dice que se levanta como el escribano, que es como el alcalde, y como que él se levanta y dice, hermanos, compañeros, tengamos cuidado porque los romanos nos pueden acusar de sedición. Es tan grande esta revuelta que pueden venir los romanos y pueden destruir la ciudad, así que tengamos cuidado. Y fue tan problemático que, de hecho, dice en el versículo 30 que Pablo quería salir como para explicar que se calmaron un poco, y los discípulos y mucha gente, después del versículo 31, dice que las autoridades de Asia, que también eran amigos de Pablo, le rogaron que no se presentara. Tenían miedo que lo despedazaran vivo. Era un gran problema. Y ahí está metido ese nombre que dice Aristarco, que era compañero de Pablo. Este es un canuto, ya agarrémoslo, y lo querían linchar. Hechos 24, ¿qué nos dice? Lo siento. Dice, y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces nuevamente acá ya tenemos a Tíquico, que fue el que se fue para allá, y acá tenemos para allá, para Colosense, y acá está Aristarco, que estaba con Pablo en la cárcel en este momento, y Gayo, que ahí en Éfeso fue casi linchado, ¿cierto? O probablemente algo le deben haber hecho. No creo que lo agarraron. Caballero, ¿pueden ir con nosotros, por favor? Suavemente, ¿cierto? Lo agarraron la cabeza para abajo y un par de nanay. Entonces, Aristarco, como les decía, era, como dice acá, y Segundo, que eran de Tesalónica los dos, miembro de este equipo de Pablo, ya había sufrido por causa del Evangelio. Y aparentemente también estaba encarcelado con Pablo. Porque dice ahí, es compañero de prisiones. La Biblia no menciona tanto sobre por qué está como prisionero, pero está prisionero. Puede ser también que sea su compañero en el viaje a Roma, pero tampoco se sabe cómo pudo embarcar a Roma, porque recuerda que Pablo estaba preso
primero en Jerusalén, después fue llevado a Cesarea, y de ahí él apela al César y lo mandan a Roma y lo mandan custodiado por un centurión, pero es como un viaje pagado por el imperio, o sea, no es como un viaje de placer. Y aquí en el versículo 27 dice que Aristarco estuvo con él y embarcó con él a Roma. ¿Este lo habíamos dicho alguien o no? ¿Que lo leyera? La Gaby parece. Dale, Gaby. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí tenemos nuevamente a Aristarco. Una posibilidad de cómo se embarcó es que haya ido como esclavo de Pablo, como siervo de Pablo. Los esclavos eran propiedad de su dueño, por lo tanto podía embarcarse con él. Es una posibilidad. Pero el punto es que mientras Aristarco, o sea, fíjate Aristarco, una parte del equipo misionero de Pablo, colaborador de él, que probablemente se denigra hasta la condición de esclavo de Pablo y lo acompaña hasta el final, o sea, lo acompaña hasta su prisión en Roma. Y mientras estuvo en Roma, fue su compañero ahí, lo acompañó, lo ayudó, lo animó incluso. Este es Aristarco, entonces, el compañero. ¿Ya? Segundo, el versículo 10 nos continúa diciendo, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cuál habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ya creo que ya todos saben más o menos quién es Marcos, les puede sonar por lo menos, si no lo pueden imaginar. Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, ¿cierto? También se conoce como Juan Marcos. Es el mismo Marcos, no, si tú has leído Hechos, probablemente ya conozcas esta historia, que fue ¿cómo diríamos? El marco de la disensión, el marco de la disputa, ¿cierto? El marco fue el que causó la pelea, ¿cierto? Ya, vamos a leer los versículos para entrar en la copucha. Entonces no le hemos dicho, ¿sí? No lo dijimos, ¿cierto? No. Ya, la Carlita que viene llegando y que se salió, conectó como 3 veces. Buena Carlita. Hechos 13:5. Ya, ¿lo leo al tiro? No. Mientras búscalo. El Carlito, antes que se siga mordiendo el dedo y se lo coma, Hechos 13:13. El siguiente lo leo yo. Y la Javi, 2 Timoteo 4:11. Oye, ¿y Daniel, la Cote parece como youtuber con ese fondo así como amarillo? Parece como streamer ahí, como que está en Twitch, alguna cosa. Ya, Hechos 13:5. Dale, Carlita. Dice así, y llegados a Mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ya. Este Juan es este Marcos, que es este Juan Marcos. ¿Ya? Se recuerda que los griegos tenían varios nombres, como Pablo era Saulo Pablo o Pablo Saulo, no sé cuál era su primero y cuál era su segundo. Entonces, Hechos 13:5 nos dice que en el primer viaje misionero teníamos a Juan Marcos, que estaba acompañando a los chiquillos, al Pablo y al Bernabé, en su viaje, y era como el ayudante. Ya, el siguiente, 13:13, la Cote. La Cote era, ¿cierto? No, era yo. El Carlito. No, la Cote ninguno. Cote, me estaba riendo a ti nomás, no te estaba diciendo que leyera ningún versículo. Que la Cote me pregunta por interno cuál versículo era. Solo decía que parecía youtuber. Ya, 13:13, Carlito. Ya. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya. En el primer viaje misionero, lo hizo, en Chipre tuvieron un problema que fue un exorcismo que hizo Pablo, y ahí estaba Elimas, el mago, y quedó la media crema. Y después de eso, cuando llegaron a Pafos,
El Juan, como diríamos en chileno, se chingó, se amilanó, no dio no. Y se quiso devolver, no le gustó parece lo que estaba pasando y dijo, no, vamos a sacar, yo hasta aquí llego, esto es mucho para mí. El asunto es que después de eso ya pasó la historia y al segundo viaje misionero, un par de años, volvió a resurgir el tema, porque después de algunos días Pablo le dice a Bernabé, en Hechos 15:36, le dice, oye Bernabé, ¿por qué no vamos otra vez? Vamos a ver los hermanos, vamos a ver cómo están. Y le dicen, ya, sí, me parece. Y Bernabé le dice, pero oye, ¿por qué no llevamos a Juan? Y Pablo le dice, pero ¿cómo va a llevar a Juan? Acuérdate que el Juan nos dejó botados, ese cabrón es penca, no le creo ni una. Y Bernabé, pero ¿cómo? Si mira, es mi sobrino, es buen cabro, se está arrepentido. Acuérdate cuando tú estabas ahí y nadie te quería, yo te presté ropa, y fue toda una discusión, y al final se pelearon. Y la discusión fue tan fea, porque mira el versículo 39, y me encanta cómo lo dice Lucas, porque Lucas como que lo escribe con eufemismo. Hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Como dicen Romano, una pelea no poca. Y al final dice que Bernabé agarró a Marco y dijo, ¿sabes qué? Si no querís, chao, filo contigo. Agarró a Marco y se fue a Chipre. Y Pablo dijo, bueno, tú no querés ir más, ya, ¿sabes qué? Yo agarro al Sila. Ya agarraron al Sila y se fueron para allá. Y se separaron, se pelearon. Y fíjate que al final es tan grande esta discusión, y de hecho algunos teólogos tratan de ver quién tiene la razón actualmente, y no vamos a saber quién tiene la razón, porque no se puede saber quién tiene la razón. Pero el punto es este, y acaba esto. Al final del ministerio de Pablo, mira lo que dice 2 Timoteo 4:11. Y recuerda nuevamente, 2 Timoteo, en la última carta que escribió Pablo, fue al final de su ministerio, probablemente meses antes de morir. Y mira lo que dice el 4:11. Fíjate. Ya. Vale. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Al final de su ministerio, Pablo pide a Marcos con él. Él lo quiere de vuelta, porque él es útil. Esto significa harto. Primero, que el fracaso nunca es definitivo. Sí, Marcos cayó. Sí, Marcos se alejó. Pero Marcos fue restaurado. ¿Cierto? Y fue tan restaurado que ahora era de confianza de Pablo. Fíjate cómo le dice ahora. Y Marco, al sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, ya está hablando de él. Oye, recíbanlo. La recepción o recibir gente en este mundo era una señal importante y una señal de aceptación. Había unas reglas tácitas, culturales sobre la hospitalidad, que si alguien está bajo tu techo, tú eres responsable de su vida, y si le pasaba algo, tú eres responsable. Y eso quiere decir, háganse responsables de él, cuídenlo. Y al final les dice que Marcos le es útil para el ministerio. Entonces, al igual que Pablo, y esta es la aplicación para nosotros, tenemos que perdonar el fracaso de los demás. Y tenemos que dar la oportunidad. Probablemente Pablo era un poquito más estricto y quizás no actuó bien, quizás como en el tema de Bernabé, porque Bernabé, él era un hombre preocupado, él buscaba a las personas que nadie más los pescaban. Cuando a Pablo nadie lo pescó, los apóstoles nadie le creía, Bernabé fue, él lo tomó, y fue cuando los apóstoles le digan, oigan, Pablo es de confianza, acéptenlo, él es verdadero, él es un creyente, él es de real. Y aquí pasa lo mismo con Juan Marco. Entonces, tenemos que entender que gente alrededor de nosotros puede fracasar, puede caer, pero todos somos propensos a caer, no importa la razón. Y nuestra historia no está terminada. Y aunque alguien caiga, hay que dar la oportunidad. No le va a dar la confianza al tiro, pero tienes que ir dejando que la persona pueda demostrarse. Entonces, no seamos rápidos en juzgar, porque a veces somos más rápidos con juzgar a los demás que en juzgarnos a nosotros mismos. Entonces eso es lo que podemos aprender de Marcos. Versículo 11, también tenemos a Justo. ¿Alguna consulta con Aristarco y Marcos? ¿O Juan Marcos? Bien, versículo 11. Dice, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios,
y han sido para mí un consuelo. El tercer colaborador es este judío que se llamaba Jesús, y también le decían Justo, o apodado Justo. Dice que son los únicos de la circuncisión, o sea, Aristarco, Juan Marcos y Jesús, los tres eran judíos de nacimiento, y son los únicos que ayudaban a Pablo en el ministerio. Pero esto era un consuelo para él. ¿Por qué era un consuelo? Hartas razones. Quizás el hecho de saber que por fin había algunos judíos que habían aceptado el Evangelio traía consuelo a Pablo, o también el hecho de que algunos la estaban ayudando y las tareas del ministerio son difíciles. De la misma forma, nosotros aprendemos de esto que debemos ayudar a nuestros líderes y ayudar a nuestros pastores, porque fíjate, Pablo dice, ellos son para mí consuelo. Y a veces pensamos que un líder, un pastor, está bien. Es que el pastor, ¿qué va a necesitar de mí? Bueno, necesita de ti. Primero necesita tu oración. Si tienes la confianza con tu pastor, puedes conversar con él, puedes animarlo. Quizás no tienes la sabiduría de él ni la experiencia de él y no podría aconsejarle algo, pero puede decir, pastor, yo estoy orando por usted. Pastor, si necesita alguna ayuda, cuente con nosotros, cuente conmigo. Y así nosotros tenemos que ser, porque dice que ellos le ayudaban incluso en el reino de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una misión, tenemos un ministerio, que es la expansión del reino de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Y de esa forma ayudamos a nuestro pastor también. Cuarto, Epafras. Si recuerdan las primeras clases, esto lo estudiamos en Colosenses 1, 7 al 8, donde dice: ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo? Recuerda que Epafras, como dice acá en Colosenses 1, 6 y 7, fue el que le evangelizó o el que les presentó el Evangelio a la gente en Colosas. Por lo tanto, fue miembro y probablemente fundador de la iglesia en Colosas. Ya se mencionó con anterioridad, ya se mencionaba que él amaba mucho a los hermanos. Y aparentemente, como ya también lo dijimos, es él el que fue a pedir ayuda a Pablo por toda esta situación que estaba viendo con los gnósticos. Y Epafras saluda a los colosenses y ruega constantemente por ellos. Dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras ruega por los colosenses y ruega por tres cosas: firmeza, perfección y que sería completición, no, y completos, que estén completos, ¿ya? No sé cómo se diría para que suene más bonito. Puede ser como ¿Cómo qué? ¿Qué escuché? plenitud. Sí, bueno, sí. ¿Lo dijo? ¿Por lo dile? ¿Quién fue? ¿La Calita? Buena Calita. Ahí saca el lenguaje. Te voy a sacar un puntaje nacional lenguaje. Entonces, mira, no vamos a ahondar en eso porque lo estudiamos en Colosenses 1:28 hasta el 2:2, que Pablo también pide por firmeza, también pide por protección, también pide por plenitud. Pero en resumen rápido, la oración de Epafras es que estén firmes en el Evangelio, que no decaiga su fe, que no se muevan del lugar en el cual están, que sean perfectos, o teleios, acabados, que sean santos, esa es la idea, y que sean plenos. Plenos quiere decir llenos, con todas las características, con toda la madurez cristiana, con todas las habilidades, con el discernimiento, con la sabiduría. Los jóvenes lo estudiamos el jueves, cuando hablamos del gozo de las pruebas. Recuerda, ¿qué produce la paciencia en nosotros? Tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿dos palabras? Leo tus labios, Daniela, pero no te escucho. Perfectos y cabales, ¿o no? Muy bien, perfectos y cabales, que es lo mismo acá, perfectos y plenos, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ser como cristianos, es como nuestro objetivo, que seamos perfectos y cabales, que no nos falte nada. Y muy interesante que la oración de Epafras es la misma oración que tiene Pablo. Es un consiervo que tiene el mismo sentir hacia los colosenses
que el que tiene Pablo, y como lo dijimos, ya lo hemos conversado con anterioridad. Versículo 13, sigue hablando de Epafras. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Si recuerdas, a ver si lo tengo acá, si recuerdas en la introducción, en el mapita que te mostré, no tenía aquí, ¿cierto? No, no lo tengo acá. ¿Dónde dejé ese mapa? Ah, lo tenía en Google Earth. Ya, pero no importa. Puedes ver después el video de la introducción. Pero en el video de la introducción te mostré un mapa donde... espera que no puedo cerrar esta cosa. Ahí sí. Te mostré un mapa donde veíamos que la Odisea, Hierápolis y Colosas estaban muy cerca una de otra. ¿Recuerdas que era como un triángulo que estaban un día de camino? Era un par de kilómetros nomás, no era mucho. Entonces, este colaborador, Epafras, tenía un gran testimonio, o sea, ya se sabía cómo era, y tenía un verdadero corazón por los colosenses, por los ladicenses, y nunca se me ocurrió el gentilicio de Hierápolis, así que le puse la gente en Hierápolis. Será hierapolicenses, ¿cierto? Al igual que Epafras, nosotros podemos mostrar nuestro amor por los hermanos, y especialmente por las personas que evangelizamos, porque, recuerda, Epafras evangelizó toda esta zona. Y él tenía amor por las personas que él había evangelizado. Y acá nosotros que evangelizamos, que hacemos contactos, que tocamos puerta a puerta especialmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por estas personas, tenemos que pedir para que estén firmes, sean perfectos, sean cabales, y en general por todos los cristianos. Más todavía con aquellos a quienes le hemos presentado el Evangelio. Pero tienen que estar en todas nuestras oraciones. Fíjate, dice, siempre rogando. No dice orando una vez a la semana por ellos. Siempre rogando. Nosotros de la misma forma siempre tenemos que estar rogando por nuestros hermanos, siempre estar rogando por las personas que fueron evangelizadas para que sean como Dios quiere que sean. Quinto, son 6, ya nos quedan poco. Lucas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Lucas fue compañero de Pablo desde Troas en su segundo viaje misionero. Ahí se le suma. De hecho, en el capítulo 16, bueno, esto lo vimos también en la introducción, si no me equivoco, en el capítulo 16, sí, en el capítulo 16, versículo 10, es la primera vez que aparece un verbo en primera persona plural. Y ahí es cuando significa que es cuando el autor del escrito se une a la historia, y se es un personaje también. Dice, cuando vio la visión, o sea, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Y esto ocurrió mientras estaban en Troas. O sea, ahí fue cuando Lucas se sumó al viaje misionero. Y acompañó a Pablo en su viaje a Roma durante su encarcelamiento. Hechos 27:11. No sé si había dicho alguien que lo leyera. ¿No? Ya. La Cami lo lee, porfa. Después la Anto, el 28:16. Y la Sofi, el 4:11 de segunda a Timoteo. ¿Queda más para acá o no? Sí. La Cote, ahora sí. El 2 Timoteo 4:10. Se nos cayó la Carlita. Ahí volvió la Carlita. Ya. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y recuerda el versículo 2 es donde aparece mencionado Aristarco. Pero aquí, ¿dónde está Pablo? O sea, perdón, ¿dónde está Lucas en esta historia? Porque no aparece su nombre. Aquí, en el verbo habíamos. El autor se está incluyendo en el relato. Entonces, Lucas, junto con Aristarco, acompañaron a Pablo en su encarcelamiento. Y en el 28:16... Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar,
pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea que es prefecto, no perfecto. Sí, bueno, y ahí nuevamente dice cuando llegamos a Roma, el final del viaje. Y además estuvo con Pablo hasta el momento de su muerte. Mira 2 Timoteo 4:11. Recuerda un Pero poco la Lucas- historia. Disculpa, recuerda un poco la historia. Pablo está encarcelado, Hechos capítulo 28, está encarcelado por 2 años, escribe durante ese periodo Efesios, Colosenses, Filemón, y al final de ese periodo escribe Filipenses, donde dice que pronto está para ser liberado. El liberado tiene un tiempo más, un par de años nuevamente de chip libre, donde puede nuevamente predicar el evangelio, establecer iglesias, y ahí escribe 1 Timoteo y Tito, y luego es encarcelado por última vez y escribe 2 Timoteo, y luego es muerto en cárcel, probablemente pasado por espada, decapitado. Y ahí donde escribe esto, 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y es súper triste si lo entiendes así. Al final de su ministerio, Pablo estaba solo. Solo Lucas está conmigo, el único que se quedó. Vamos a ver después también qué pasó con los otros. No sabemos de todo, pero sabemos de algunos. Y dice que Lucas está con él, y él fue no solamente, y es importante, Lucas no solamente fue un colaborador, fue un amigo de Pablo. ¿Cómo sabemos que fue un amigo? Por esto. Se quedó hasta el final con él, hasta la muerte. Es un amigo fiel. Y el mensaje para nosotros es que dentro del cuerpo de Cristo es donde debemos y podemos encontrar la verdadera amistad. ¿Y por qué una persona que no creyente no puede ser un verdadero amigo? Porque un no creyente no sabe lo que es el verdadero amor. La Biblia dice que nosotros entendemos el amor porque Cristo nos amó primero. Y como Él nos amó, ahora debemos amarnos unos a otros. El amor del cristiano puede ser y debe ser superior al amor del no creyente. Porque tú como cristiano entiendes el amor de Dios por ti, entiendes ese amor sacrificial, entiendes ese amor incondicional, ese amor profundo que tiene Dios por ti. Y entiendes que Dios te manda y te capacita para poder amar a los demás de la misma forma. Por lo tanto, debes tener tus mejores amigos o tu mejor amigo o tu mejor amiga dentro de entre el grupo de jóvenes, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de un grupo de creyentes, no necesariamente dentro de tu iglesia, pero sí tienen que ser cristianos, y tienes que aprovechar esas amistades y agradecerle a Dios y mostrarte amigo con ellos. La Biblia dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, si tú tienes amigos, muéstrate amistoso con ellos, demuestra ese amor, esa amistad. Y por último, Demas. Y es como triste porque Demas siempre lo dejan como para el final y es como, fíjate cómo va, pues. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, Marco, el sobrino de Bernabé, ¿cierto? Jesús el justo, los que me ayudan en el reino, Epafras, colaborador, siervo, el que está con nosotros, Luca, el médico amado, y Demas. Es como que no lo ves que mucho. Y te voy a mostrar por qué. Es triste y no hay muchas palabras de elogio a Demas en comparación con los otros. No se sabe a ciencia cierta cuál es la razón, no lo sabemos porque Pablo no lo dijo, pero sí hay algo claro. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Sí es claro que Demas abandonó a Pablo en el último encarcelamiento. Esto no necesariamente quiere decir... ok, Carlita, no te preocupes. Esto no quiere decir necesariamente que Demas era apóstata o que era opositor del Evangelio o que ya había rechazado a Cristo, pero sí nos dice que Demas amaba probablemente más
el mundo, más las cosas materiales o los placeres, que lo espiritual. Eso significa que quizás tenía miedo a sufrir martirio junto con Pablo, quizás quería guardar su vida, tenía cuidados de eso, no sabemos en ciencia cierta, pero sí sabemos que Demas desperdició la maravillosa oportunidad que tuvo de fortalecer a su hermano Pablo, que pudo haber estado ahí. No sabemos si, obviamente no perdió la salvación, porque la salvación no se pierde, pero quizás es un apóstata, alguien que nunca fue salvo, no lo sabemos. Sí sabemos que desamparó y dejó solo a Pablo. De esta lista de 6 colaboradores, o esta lista en general, nos debe hacer recordar, primero, que somos un cuerpo. Y segundo, que la obra no se hace sola. Y te lo digo, siempre cuando pensamos en Pablo, pensamos, oh, el apóstol Pablo. Y sí, veámoslo así. Pero había mucha gente detrás de Pablo. Mucha gente que lo ayudaba. Mucha gente que estaba con él. Mucha gente que predicaba el evangelio junto a él. O sea, vemos por ejemplo, a Epafras. Que quizá, ay, Epafras, ¿qué vamos a estudiar de Epafras? ¿Qué podemos aprender de Epafras? Oye, Epafras en 3 ciudades evangelizó y en las 3 fundó una iglesia. En Colosas, en Hierápolis y en la Odisea. Es un tremendo cristiano, un tremendo ejemplo a seguir. Claro, la Biblia no dedica muchas palabras a él, pero es un tremendo ejemplo. Y es un trabajo quizás que pareció un poco, o parece un poco desapercibido para nosotros, pero es alguien de quien podemos tomar ejemplo. Y recordar que los cristianos no somos independientes, somos interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que dependemos unos de otros. Dios coloca gente cercana a ti para animarte, para fortalecerte, para poder cumplir el ministerio. Por tanto, gózate en la amistad con los demás, gózate en el apoyo y por sobre todas las cosas, cumple el ministerio y ayúdate de los demás para cumplir este ministerio. Bien, hasta acá. ¿Preguntas? ¿O un comentario? Nosotros tenemos un comentario, que el otro día estuvimos estudiando un poco sobre 2 de Timoteo y encontramos un artículo donde salió una carta de Clemente, que era secretario de la iglesia de Roma después de que ya habían muerto Pablo y Pedro. Y según lo que se entiende por esa carta que se le enviaba a los corintios, es como y que es una de las teorías como más probables de los historiadores, es que de hecho Pablo y Pedro fueron entregados al Imperio Romano, que perseguía a los cristianos obviamente, por mismos hermanos de la iglesia, como que tenían contenciones con ellos. Es como una hipótesis súper fuerte. Entonces es como, claro, Pablo siempre recalca el amor y como la fidelidad de estos hermanos es como lo más importante. Y imaginarse, yo decía, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza que otros hermanos de la iglesia, por celos, por contenciones, pudieran haber hecho eso. Entonces, como algo tan importante como es la vida cristiana, eso, que me pareció como impactante. Sí, gracias por comentarlo. Y si te preguntas cómo era eso posible, no sé si recuerdas cuando vimos los videos de, cuando, no sé si fue en Filipenses, parece, los que estudiaron al comienzo. Sí, cuando partimos en Filipenses les di unas tareas, cuando me puse pesado le di tareas todos los días, y después ya dejamos sin tarea para que no se fuera tanta gente, pero parece que fue tarde porque se fueron todos después de eso. Había que ver unos videos, los que estudiaron al comienzo se acuerdan, y en esos videos hablamos un poco de la persecución. Y era acuático, que es como menos como pasa actualmente, no era ilegal ser cristiano, podía ser cristiano, pero si alguien te acusaba ante el imperio de que tú negabas al César como señor o negabas a los dioses, te tomaban preso y te decían, listo, mira, no es ilegal ser cristiano, pero sí es ilegal no sacrificar a los otros dioses. Por lo tanto, sacrifica a los otros dioses acá, niega que Jesús es el Señor, porque en esa época decían que César era el Señor, niega que Jesús es el Señor y quedas con vida.
Entonces pasaba eso. Si te acusaban, tenías que demostrarlo y un verdadero cristiano obviamente no iba a sacrificar a otros dioses ni tampoco iba a negar a Jesucristo como Señor. Por lo tanto, por eso era posible que algunos cristianos sí y otros no quedaran como, entre comillas, fueran martirizados y otros no. Gracias, Carlita, por acordarte. Gracias por tu aporte. Ya, vamos a tomar unos 5 minutos de descanso y nos quedan 15, 16, 17, 8 versiculitos cortitos. Y terminamos. 8. 4, perdón. Y llegamos a la última sección, del versículo 15 al 18. No 8 versículos como me corrigió la Javi, solamente 4. Que es el saludo final y la bendición. No la bendición de la guagua, la bendición final. Bien, versículo 15. Saludad a los hermanos. Espera un poquito que se me apagó esto. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Algo interesante es que el nombre Ninfas es, no es bisexual. ¿Cuál sería la palabra? Mixto, no, unisex. 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 Y de hecho el artículo que tiene es un artículo indefinido, por lo tanto no se puede saber si es femenino o masculino. Entonces no sabemos si es el Ninfas o la Ninfas. ¿Ya? Por si acá, para que lo sepan. Pero Pablo, al despedirse, saluda a los hermanos que están en esta ciudad vecina, que era, claro, le Ninfas. Un nombre que voy a utilizar ahora en nuestra cultura. Esta ciudad vecina que es la Odisea y a Ninfas. Como dijimos, no sabemos quién era realmente y es la única mención que aparece en la Biblia, por lo tanto, no tenemos idea. Lo que sí es claro que una iglesia se reunía en su casa. Si es masculino, podría quizás ser el pastor. Si era mujer, quizás la pastora. No. Si era mujer, quizás era alguien que prestaba la casa solamente. Porque también recuerda que nuestra cultura, en el cristianismo ya del siglo XXI, normalmente la mayoría de las iglesias se reúnen en un edificio propio, en una casa propia, ¿cierto? Todo acá tenemos un edificio que es el que llamamos iglesia, ¿cierto? Que es el local de la iglesia, o el edificio de la iglesia, o las dependencias de la iglesia, pero recuerda que iglesia es asamblea, y la asamblea se reúne en una sede, por así decirlo, ¿cierto? En una casa dedicada a eso. Pero en esta época, al comienzo del cristianismo, no era así, y no había casas dedicadas a eso, sino que los mismos hermanos prestaban sus casas para que la asamblea de la iglesia se reuniera ahí. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ya, ahora quiero hacer un acto y aquí vamos a pasar lo que queda más que nada, porque el otro es cortito. No, tampoco es tanto, pero quiero aclarar algo. A ver, 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tienes que entender es que, piénsalo así, ¿de qué le sirve a la iglesia de la Odisea leer una carta que no está dedicada a ellos? Por ejemplo, imagina que le escribí una carta de amor a la Fernanda. Y el Carlito me la pide y me dice, oye Felipe, no, vamos a hacer otra cosa. Imagínate los votos del matrimonio. Que yo escribí mis votos de matrimonio. Y el Carlito está un día antes del matrimonio, está urgido, no sabe qué hacer. Oye Felipe, el Rincón del Vago no hay votos, mándame tus votos, porfa. Y el Carlito va y le lee los mismos votos a la calle. ¿Qué significa eso? Aparte de que Carlito es chanto, ¿cierto? Plagio. Plagio. Pero mira, ponlo así. No es útil. ¿Por qué no es útil? Porque yo escribí mis votos pensando en mi compromiso personal con mi esposa, que es una persona real de carne y hueso, que es hermosa a todo esto, ¿cierto? Que es la madre de mi hijo. Y yo le dije, quiero que sea la madre de mis hijos.
De hecho, cuando yo la vi la primera vez, Fernanda, yo le dije, Fernanda, tú eres como la voluntad de Dios en mi vida. Buena, agradable y perfecta. A ver, ahí me las mandé. Entonces, son personales los votos, ¿cierto? Y a Carlito no le sirven. Ahora, imagínatelo de esta forma. ¿De qué le sirve? A la Carlito le gustó la van a dar, la van a dar ahí, se la va a mandar a alguien después por internet. Oye, dime esto después. ¿De qué le sirve entonces a la iglesia de la Odisea la carta que Pablo escribió a los colosenses? Con problemas propios de la iglesia de Colosenses, con saludos propios a la gente de Colosenses. ¿De qué le sirve? De mucho. Porque a diferencia de los votos, que son algo personal, la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es diferente a la palabra del hombre. Y sí, la palabra de Dios entonces, si yo entiendo lo que Dios está diciéndole a un grupo de hermanos, quizá yo no vivo la misma situación, ¿cierto? Pero puedo aplicarlo a mi vida y puedo sacar el principio de lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Si la palabra de Dios no fuera útil, no hubiéramos pasado 19 semanas estudiando la carta a los Colosenses, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tienes que entender, que sí era útil que los de la Odicense leyeran la carta que Pablo escribió, esta, a los Colosenses, y que los Colosenses leyeran la carta de la Odisea. Ahora, la pregunta que todos hacen, ¿y dónde está la carta de la Odisea? ¿Qué pasó? ¿Le pasó lo mismo que a Spider-Man en Infinity War? ¿Se hizo humo? ¿Se hizo polvito? ¿Dónde está? No hay ninguna copia. Y ahora, hay dos cosas que hay que entender. ¿Ya? Hay dos, o mejor dicho, hay dos teorías de qué pasó con esa carta. O cuál es esa carta, o dónde está esa carta. Opción número uno, que fue algo que pudo haber pasado. La opción número uno es que Pablo escribió otra carta, que debería decir la primera epístola del apóstol Pablo a los laodicenses, por ejemplo, pero que por diferentes motivos, ponte tú la providencia de Dios, que Dios no quiso, no sobrevivió. Y eso es importante. Si Pablo escribió una carta aparte a los laodicenses, y tú y yo no la tenemos, es porque Dios no lo quiso. Porque Dios prometió que ni una tilde ni una jota pasarán, perdón, ni el cielo ni la tierra pasarán, perdón, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que ni una jota ni una tilde de la ley no quedará sin cumplir, no se guardará hasta el final. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina de la inspiración, pero también de la preservación de las escrituras. Y que todos los cristianos que de una forma son fundamentalistas, o sea, que creen en el fundamento, en la base de la Biblia, en la inerrancia de las escrituras, que no son modernistas, que no creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, que hay que reinterpretarla, hay que verla de otro punto de vista, no, sino que somos ortodoxos, por así decirlo, dentro de nuestra creencia, como el cristianismo siempre lo ha creído, que entendemos que esta es la palabra de Dios. Es imposible que si Pablo escribió una carta y no sobrevivió, fuera palabra de Dios. No sé si me entiendes, pero si Pablo, porque obviamente Pablo escribió muchas cosas. Pues. Imagínate te ha escrito, no sé, pues, oye, una carta específica a una persona, mándame esto, y no todo lo que escribió Pablo era inspirado. Porque Dios inspiró el escrito particular, inspiró primero a los Corintios, segundo a Corintios, Romanos, esos escritos están inspirados. Pablo no era infalible. Pablo igual escribía cosas que no eran inspiradas por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cómo eso? Hay otra historia, que es cómo llega el canon de la escritura a nuestro poder. Pero en general tienes que entender que si Pablo escribió una carta a los laodicenses, que pudo haber sido, y esa carta no llegó ahora a nuestro poder, es porque Dios no quiso que llegara a nuestro poder. O Dios no tiene el poder suficiente para preservar de alguna otra forma la escritura, como lo hizo hasta la fecha. ¿Se entiende? Entonces, si Pablo escribió otra carta,
y no la tenemos, puedes estar confiado que no es que les falte algo a la Biblia, sino que simplemente Dios no quiso que esa carta perdurase porque quizás no era inspirada. Esa es una opción. ¿Estamos claros con esa opción? ¿Sí? ¿Alguna duda con esa opción? Antes de pasar a la otra. ¿No? Ya. La opción número 2, que esto es lo que algunos teólogos e historiadores piensan. La carta a los Efesios dicen que puede ser la carta a la Odisea. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Mira, anda conmigo a Efesios. Algunos dicen que en algunos manuscritos del versículo 1, cuando termina diciendo en Éfeso, esa palabra Éfeso es casi como, ¿cachai? Cuando tú haces como cuando copias una tarea y le pones corrector y encima pones Inserte aquí su nombre. Exacto, como que pones encima tu nombre. Ya, dicen que en algunos manuscritos como que tienen algunos borrones y dice Éfeso. Entonces el pensamiento de algunos es que Pablo escribió una epístola para muchas cartas, para muchas iglesias. En vez de escribir, claro, escribió algunas personales, pero hizo una como, ya sabes que voy a escribir esta carta para todas las iglesias que están allá. Y se la escribió a Éfeso, se la escribió a esta iglesia. Entonces, para no copiarlas tanto, le dijo, ya mira, cópienlas y póngale el nombre arriba a la iglesia que va a destinatario. Entonces, la carta que llegó a la Odisea, dicen algunos que puede haber sido la misma carta a los Efesios. Ahora, ¿por qué la carta a los Efesios y no a Gálatas, por ejemplo? ¿Por qué no primero a los Corintios? Por varias razones. Razón número 1. Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso. Pasó primero como 2 años, después pasó como 3 años. ¿Cierto? En Filipenses pasó poco tiempo. Los colosenses apenas los conocía. ¿Y cómo eran las cartas a Colosas? ¿Cómo eran las cartas a Filipenses? Muy personales. Fíjate al final todo lo que hemos estudiado. Un montón de saludos personales que da Pablo. En Filipenses, muy personal. Pero Efesios, mira cómo termina. En el versículo 6, 4 versículos para salutaciones finales. Dice, pero también que todo los hará a saber Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, paz a los hermanos, amor con fe, y bla, bla, amén. Y ni una carta personal. Pues. Y para los críticos que estudian esto, dice que parece raro que Pablo escribiera de forma tan somera, tan escueta, a una iglesia que era una iglesia, casi su iglesia, o sea, conocía a mucha gente de ahí. Entonces, esa puede ser otra razón. Y lo otro es que si tú lees Colosenses con Efesios, tienen muchos versículos similares. Ahora que estudiamos Colosenses, te voy a dejar como tarea, no hay más clases, pero te dejo como tarea, que leas Efesios. Y fíjate las similitudes que tiene con Colosenses. De hecho, si revisas los estudios que tenemos, los que hicimos de los 4 capítulos, te vas a fijar que muchos de los versículos que tenemos dice Efesios, 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 Efesios. ¿Por qué? Porque son muy similares. Entonces, algunos creen que fue eso. Pero ahora, nuevamente, ¿eso nos debe preocupar a ti y a mí? Porque es una opción. No. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos en nuestro poder la palabra de Dios. Y esto es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para hacerte perfecto, para hacerte enteramente preparado para toda buena obra. No falta nada que regale. ¿Es una explicación? Sí. ¿Nos debe hacer perder la cabeza? No. ¿Ok? Camila. Que también estaba pensando que, por ejemplo, los problemas que se tratan como en la carta de Éfeso no son como muy relacionadas a las cartas de Timoteo, que iba a Éfeso. Como, claro. Por ejemplo, habiendo problemas tan graves, es como raro que tampoco fueran como tan fuertes en la carta de los Efesios, aunque puede haber sido escrita en distintos tiempos, pero eso. Claro, de hecho, Efesios es como un poquito más universal, como que habla y de hecho es como la carta principal donde habla de la iglesia como el organismo, como el cuerpo de Cristo, como universal, no en el sentido de iglesia universal, sino en el sentido como que
la unidad entre Más todos los global. creyentes. Claro, como global, como contando a todos los creyentes, más que nada. No como organización, porque la asamblea es visible, ¿cierto? Pero sí como cuerpo de Cristo, como en un sentido genérico, hablando de todo. Habla de la unidad entre todos los cristianos, ¿cierto? Entonces, es súper global en ese aspecto. Y como dice la Cami, compáralo con Corintio, que eran problemas locales, compáralo con Gálatas, con Romanos, quien está hablando a ellos específicamente, que quiere ir a Roma. Todas las otras cartas son personales, y esta parece raro que no fue así. Puede ser, no sabemos, pero para que lo tengas claro, ya es una opción. No creerse tanto con eso, pero para que tengas el conocimiento. Cualquiera sea la opción, el creyente de hoy tiene que tener la convicción de que tenemos la palabra de Dios que ha sido preservada y que no le falta nada. ¿Ok? Versículo 17, ya vamos terminando, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y en Filemón ya lo habíamos leído, ¿cierto? Arquipo aparentemente era parte de la familia de Filemón, junto con la señora Apia, la doña Apia. Y le dice Pablo a este Arquipo, que era, parece que el hijo de Filemón, que tenía la iglesia en la casa, que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Entonces, puede ser que Arquipo sea o el pastor, o al menos uno de los ministros que estaba liderando la iglesia en Colosas. Y Pablo le exhorta, porque le hace una exhortación al final, y como específica a él, hablando de una iglesia en Colosas, le exhorta que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Y este ministerio puede ser el pastoreo de la iglesia, es probable. Pero entiende esto, todo creyente, quizás no es el pastor, pero todo creyente tiene un ministerio. Según a los Corintios 5:18 dice que a Dios nos dio a todos el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Todos mínimo tenemos que evangelizar, que es el primer ministerio que tenemos. Y obviamente tu ministerio también va a depender del don que tienes, pero no está limitado a eso, porque puede ser quizás tus talentos, tus habilidades, tus gustos, puede ser ministerio de la enseñanza, servicio, predicación, oración, el que sea, pero se aplica para nosotros igual. Dios te dice, tienes un ministerio, cúmplelo. Y tú no puedes decir, no, yo no tengo un ministerio. Por supuesto que tienes un ministerio. Por lo menos tienes que es el ministerio de la reconciliación, que es el deber de evangelizar. ¿Y lo tienes? Sí. ¿Qué tienes que hacer entonces? Cumpla. Mira que lo cumples. Mira, observa, fíjate bien en cumplir este ministerio. Y al igual que el equipo, como decíamos, todos tenemos un ministerio recibido por el Señor, debemos observar diligentemente para cumplirlo. Y la pregunta es, ¿cumples entonces el ministerio que Dios te dio? Y último versículo, versículo 18, la salutación de mi propia mano. Esto lo hemos comentado parece en un momento, que las cartas se escribían con un amanuense, que es como una especie como de escribano, que era como un secretario. Y Pablo, como una señal, dejaba al final un espacio para, cuando él escribe el saludo, fuera su mano, que era como su firma. Y se notaba, obviamente, de hacer una letra diferente. Como por ejemplo, en 1 Corintios 16:21 dice, yo Pablo escribo esta salutación de mi propia mano. Y en 2 Tesalonicenses dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Las otras cartas, ninguna de las otras cartas hace alusión a esto, pero sí Pablo dice, los saludo en el Señor, por ejemplo. Entonces entendemos probablemente que ese saludo estaba con otra letra, estaba diferente, y era Pablo que lo estaba escribiendo. El versículo continúa diciendo, acordaos de mis prisiones. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. Y es tierno. Pablo al final le ruega efectivamente que se acuerden. Hermanos, estoy preso. Recuérdenlo. Acuérdense de él. Y obviamente para los colosenses quizás era difícil olvidar que Pablo estaba preso, pero se está refiriendo a no dejen de orar por mí. Acuérdense de mí en sus oraciones. Y esto es lo que él les pide, que lo recuerden en oraciones a Dios, porque sabe que a través de eso él va a ser fortalecido. Ya analizamos cuando Pablo pedía oración por él, ¿cierto? La aplicación, qué importante es para nosotros mantenernos en constante oración, y recuerden constante, no los puros lunes. Constante oración, no una vez a la semana, constante oración por aquellos que padecen persecución o que se encuentran en problemas. Al igual que Pablo le rogaba a los colosenses,
Imaginemos el ruego de nuestros hermanos y recordémosles en oración diariamente. Y la última oración dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Y tal como al comienzo de las cartas que Pablo saluda con la gracia de Dios, Pablo termina pidiendo que la gracia esté con ellos. ¿Cuál es esta gracia? La gracia de Dios, el favor inmerecido, que no solamente inicia la salvación, porque somos salvos por gracia, sino que también en la gracia, el poder de Dios que nos mantiene firmes, que nos mantiene o nos permite vivir día a día. Para concluir, así termina la carta escrita por Pablo a los colosenses, la que les recuerda, y mi objetivo principal es que tú salgas por lo menos con este pensamiento. Si alguien te pregunta, ¿de qué trata Colosenses? Bueno, ¿de qué trata Filipenses? ¿Cuál es el objetivo principal de Filipenses? El gozo. El gozo, muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal de Colosenses? Que Cristo es supremo. Cristo es supremo a cualquier religión, a cualquier doctrina, a cualquier pensamiento, a cualquier ideología. ¿Es aplicable a nosotros hoy en día? Sí, totalmente. Vivimos en un mundo pluriidealista, lleno de ideas, lleno de religiones, lleno de doctrinas, lleno de enseñanzas. Cristo es superior a todas esas cosas. Cristo es superior a todo lo creado, toda la creación. Cristo es Dios. Y esa verdad de Cristo supremo tiene que hacerte vivir una vida en Cristo. Y esa vida en Cristo afecta a cada filo en tu ser, pues, tus relaciones familiares, tus relaciones personales, tus relaciones laborales, tus relaciones matrimoniales, tus pensamientos, tus acciones, tu enojo, tu ira, tus buenas acciones, todo debe afectar tu vida. Y de eso trata al final Colosenses. Tan. Hemos terminado. Ya. Consultas. Algo que haya quedado en el tintero.